Mis hermanos, buenos días. Hoy estamos en este último domingo de este mes de mayo. Hoy es día último. Mañana, hermanos, iniciamos ya otro nuevo mes. Dios es bueno para con nosotros. Nos ha dado bendición, hermanos, de estar día tras día fiesta, hermanos, aún en medio de esta pandemia que seguimos teniendo. El Señor está con nosotros y el hecho es que aquí estoy ahora para que terminemos, hermanos, en esta última lección de este trimestre, hermanos, en la que hemos visto, en estas 6 últimas lecciones, hemos visto que hay relaciones difíciles con las que día con día nosotros lidiamos. Pero la del día de hoy, hermanos, es amar. Les he dicho algunos dichos, pero este dicho yo no lo había escuchado. Alguien dijo por ahí, quizás, lo amo, pero no lo aguanto. Pues es que es difícil, ¿no? ¿Cómo es que lo ama y no lo aguanta? Hermanos, si ustedes y yo aprendiéramos a amar como Dios nos ha amado, entonces no tendríamos ninguna relación difícil, porque estamos amando como Dios nos ama. Cuidado, hermanos, el amor o el amar no es un mero sentimiento. El amor cristiano tiene que tener como base el amor de Dios. Entonces, hermanos, oremos a nuestro Dios para que usted y yo aprendamos a amar como Él nos ha amado. Y seguramente que si amamos como Dios nos ama, aprenderemos a amar aún a nuestro propio enemigo. La palabra de nuestro Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 44 y 45, nos dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, en esta mañana, esta lección de amar, la localizamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 14. Y haciendo un poquito de contexto a esta lectura de la palabra de Dios, es importante, hermanos, que usted y yo sepamos que esta lectura está dentro de los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En este Evangelio según San Juan, a partir del capítulo 13, versículo 1, encontramos nosotros esto que acabo de mencionarles. Son los últimos momentos de vida del Señor Jesucristo. Y encontramos nosotros en el en el capítulo 13, que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos una muestra del verdadero servicio cuando Él les lava sus pies. En este capítulo 13 también de Juan, el Señor Jesucristo anuncia la traición de Judas. En el 13:34, Él les da el nuevo mandamiento de amarse unos a otros. En el 14, versículo 16, Él les dice que va a partir, pero que sin embargo les enviará a otro consolador, el Espíritu Santo. También, hermanos, encontramos nosotros en este capítulo 15 y antes de los versículos que nos corresponden, encontramos que el Señor Jesucristo nos habla de la vid verdadera, donde usted y yo somos los pámpanos, y que si queremos ser pámpanos que demos fruto para Dios, debemos tener nuestras raíces en el Señor Jesucristo. Así, hermanos, llegamos a los versículos que nos corresponden el día de hoy. Versículo 9 y 10, yo le he puesto por título, permanezcamos en el amor de Cristo. Y el versículo 9 y versículo 10 nos dicen de la siguiente manera: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como el Padre me ha amado, así comienza el versículo 9. Hermanos, nosotros lo que encontramos
es que el Señor Jesucristo fue amado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y así nos ama a nosotros el Padre Celestial. Nos ama desde antes de la fundación del mundo. Ahorita vamos a ver por qué. Esto lo dice el mismo Juan en su capítulo 17, versículo 24. Hermanos, si nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, amó a su Hijo Jesucristo con un amor tan grande, un amor que no tiene inicio, un amor que no tiene final, un amor que es íntimo y muy personal, un amor que no tiene medida, un amor que es inmutable. Y el Señor Jesucristo en este versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo le ama a usted y me ama a mí con un amor que no tiene inicio, con un amor que no tiene final, con un amor íntimo y personal, con un amor que no tiene medida, con un amor que es inmutable. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, porque así nos ama el Señor. Tal como lo encontró a usted, tal como me encontró a mí, lleno de delitos y lleno de pecados. Y hoy, como sus hijos que somos, aun cuando pecamos, Él nos sigue amando y nos invita a no pecar más. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, permanezcamos en el amor de nuestro Señor. Permanecer en el amor, hermanos, significa que usted y yo vamos a permanecer conectados al amor del Señor Jesucristo, así como la vid verdadera. El amor inmerecido de nuestro Señor fluye en nosotros y fluye en nosotros para mostrárselo a las personas con las que usted y yo convivimos. El Señor Jesucristo, en el versículo 10, dice que si guardáramos sus mandamientos, nosotros vamos a permanecer en su amor. Pero guardar sus mandamientos, Él nos ha dado ejemplo. Termina el versículo 10 diciendo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, si el Señor Jesús guardó los mandamientos de su Padre y por eso permaneció en su amor, así Él pide de usted y de mí que guardemos sus mandamientos y vamos a permanecer en su amor. Guardar significa persistir con obediencia. Guardar significa que debemos de obedecer continuamente. Si me amáis, guardar mis mandamientos. 14:15 de Juan. Porque también el mismo Juan nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 3, que los mandamientos del Señor no son gravosos. Hermanos, por lo tanto, si usted y yo guardamos sus mandamientos, vamos a permanecer en su amor. Hermanos, el Señor Jesucristo permaneció en el amor de su Padre. Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así usted y yo debemos de ser obedientes hasta morir para poder permanecer en el amor del Señor. Usted y yo no hemos tenido quizás el peligro de morir a causa de Cristo, pero si llegara a suceder, debemos estar dispuestos a eso, como el Señor Jesucristo así lo estuvo. Hermanos, pasemos ahora al punto número 2. La lectura de este punto número 2 está en Juan 15, versículo 11 y versículo 12, que nos dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Hermanos, él le he puesto por título a esta parte número 2, amémonos unos a otros. Hermanos, la felicidad puede ser pasajera, pero ¿sabe qué? El gozo que el Señor nos da es eterno. Él dice, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Bueno, pues todas las palabras que él ha mencionado desde el capítulo 13, versículo 1. Recordemos que son palabras de despedida que el Señor está teniendo. Son las últimas palabras, las últimas comunicaciones que tiene con sus discípulos. Y entonces, en base a que él ha hablado esas palabras, el Señor Jesucristo está diciendo que esas palabras que ha dicho en este capítulo 13 hasta ahorita son para que el gozo de Él esté en usted y esté en mí. Y hermano, lo que encontramos aquí nosotros, yo quisiera que viéramos alguna de esas palabras que el Señor había hablado. Voy a mencionar lo que escribe en el capítulo 13, versículo 15, que dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el capítulo 14, pero versículo 6, dice el Señor Jesucristo, Jesús le dijo, se lo está diciendo a Tomás en base a lo que él preguntó, a lo que él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el capítulo 14, pero versículo 15 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 15, perdón, en este capítulo 15, pero en el versículo 5, dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estas son las cosas, o de las cosas que el Señor ha hablado. Hermanos, ante la inminente muerte del Señor Jesucristo, que ya estaba unos días, Él pudo sentir el gozo por la conciencia de haber sido un hijo obediente al Padre Celestial. Y una obediencia, como ya mencioné anteriormente, que lo llevó hasta la muerte de cruz. Y Él estuvo decidido a ir a esa muerte de cruz, tan solo por amarle a usted y por amarme a mí. Ese gozo, hermanos, de una vida llena de frutos abundantes y en obediencia al Padre Celestial, es lo que usted y yo debemos de sentir. Y es lo que el Señor quiere, que ese gozo esté en nosotros también. Que seamos hombres y mujeres que sembremos con gozo el evangelio del Señor, porque amamos al Señor como Él nos ha amado. Acordémonos que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos ha amado a nosotros primero. El versículo 12, hermanos, nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Hermanos, parece con este versículo y estas palabras del Señor Jesucristo, parece que nuestro Señor Jesucristo está resumiendo todos los mandamientos en uno solo. Para que todos los que obedecemos sus mandamientos permanezcamos en su amor. El mandamiento del Señor Jesucristo para amar está uniendo toda la ley y todos los profetas. ¿Por qué razón estoy mencionando esto? Bueno, hermanos, porque el día que usted y yo amemos de todo corazón a nuestro Dios y que tengamos su amor en nosotros, hermanos, ninguno vamos a necesitar, déjenme ver la palabra que ya se me fue. No necesitamos que se nos diga, no matarás. No necesitamos que se nos diga, no hurtarás. La razón, porque amamos a Dios y el amor de Dios está en nosotros. Ya ese mandamiento ya no. Pero hermanos, nosotros, ustedes y yo como cristianos, vamos a permanecer en el amor del Señor y no vamos a hacer ya estas cosas porque estamos en el Señor. El amar es para y es actuar para
las demás personas. Entonces, usted y yo vamos a amar a otra persona y por lo mismo vamos a actuar con el amor que el Señor nos ha dado a cambio. Él se sacrificó por nosotros. La obra suprema de nuestro Señor Jesucristo fue por amor a usted y por amor a mí. Él se dio completamente para que usted y yo tuviéramos esta vida en el amor de nuestro Dios. Hermanos, Él sigue diciendo, ámense unos a otros como yo os he amado. Recordemos que Él dejó su trono de gloria, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que usted y yo tuviéramos vida. Pero qué maravilloso que Él resucitó. Y nos sigue diciendo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, vamos a llegar a la tercera y última parte de este estudio. Y los versículos que vamos a tener son 13 y 14 de Juan capítulo 15. Y yo le he puesto como título, Seamos amigos de Jesús. Dice la Escritura, 13 y 14 de este capítulo 15 de Juan, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí el Señor Jesucristo nos enseña que lo más preciado que tenemos es la vida. Por lo que dar la vida por otro será el sacrificio y muestra de amor más grande que alguien puede hacer. Quien hace esto es que tiene un profundo amor por quien muere. ¿Que no fue esto lo que el Señor Jesucristo hizo por usted e hizo por mí? ¿Usted lo merecía? ¿Yo lo merecía? Incluso el Señor Jesucristo dio su vida por sus enemigos. Él murió por ellos, para que cuando se arrepientan de sus pecados, como usted y yo un día lo hicimos, lleguemos no únicamente a ser sus amigos, sino a ser sus hijos. Qué grande amor de nuestro Dios. Un amor que usted y yo debemos de practicar para con nuestros semejantes. Vuelvo a decir, esta serie de lecciones que tuvimos fueron serie de lecciones relacionadas con situaciones difíciles, con relaciones difíciles, pero que si usted y yo hemos entendido el amor de Dios, porque el amor de Dios está en nosotros, entonces no tenemos por qué andar batallando o tener relaciones difíciles. En este versículo 14 de nuestra lectura, Él nos llama amigos, pero dice, si hacéis lo que yo os mando. Aun cuando el Señor Jesucristo es infinitamente superior a nosotros, porque Él es eterno, Él es Rey, Rey de reyes, Él es Señor, Señor de señores. ¿Cómo nos llama Él? Mis amigos. Amigo es uno que es amado. Y usted y yo somos amados por el Señor. Y esto es lo que Él quiere, que usted y yo nos amemos como Él nos ha amado. Mucho se dice, y yo lo quiero también decir, que cuando regresemos a reunirnos y estar en el santuario del Señor, que volvamos a vernos los hermanos en Cristo Jesús, hermanos, tenemos que volver diferentes. Que si yo no amaba a alguien, hoy lo abrace porque es mi hermano, porque por él Cristo murió. Yo debo de amar a mis hermanos, debo de amar a mis vecinos, debo de amar a mis familiares, debo de amar aún a mis enemigos. Esta parte de la Escritura nos dice, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que el Señor nos ha mandado? Que os améis unos a otros como yo os he amado.
Ojalá, hermanos, y es mi oración, de que seamos cristianos, que nos amemos unos a otros. Que veamos al niño y lo amemos como amamos al anciano, como amamos a nuestros jóvenes, como amamos a nuestras señoritas, como amamos a cualquiera de nuestros hermanos. Porque tiene, porque no tiene. Amemos a nuestros hermanos, porque es un mandato del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y nos ayude a ser hombres y mujeres que nos amemos unos a otros. Dios les bendiga, hermanos, y el próximo domingo les encargo estudiar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Primer carta del apóstol Pedro, los primeros 9 versículos del capítulo 1. Dios les bendiga, mis hermanos.